Hoy cuando llegó le preguntábamos a Santiago García, nuestro crítico de cine, dónde se ponía el celular, y él dijo, con liviandad, en el bolsillo. En el bolsillo izquierdo de atrás del pantalón. Escuchá esta noticia. Llevar el celular en el bolsillo afecta a los espermatozoides. Buenísimo, ya no necesito gastar en preservativos. Según distintos estudios científicos, puede ser una causa de la infertilidad masculina. Hay estudios que incluyeron 1.492 hombres y demostraron que entre el 50 y el 85% de los espermatozoides de los hombres que no tenían una exposición cercana y continua con el celular conservaban una movilidad normal para encontrarse con el óvulo con intereses posteriores de fecundación. Sin embargo, esa movilidad caía en los hombres que llevaban el celular en el bolsillo del pantalón. Qué horror, qué horror. En línea de teléfono está Jorge Dotto, que es médico especializado en patología molecular y genética. Obtuvo el premio al joven líder 2005 del College of American Pathologists, CAP Foundation. ¿Qué tal, doctor Jorge Granata? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, contanos, ¿hasta dónde esto es serio como estudio? Mira, es un estudio muy serio porque es un metaanálisis. En medicina, cuando se analizan múltiples estudios para sacar conclusiones, tienen mucho más fuerza que un estudio individual. Ajá. Este análisis que se hizo desde el año 2000 hasta el 2012, analizó 23 estudios científicos en los cuales se venía hablando hace bastante tiempo que los celulares afectaban la movilidad de los espermatozoides, como vos dijiste recién. En realidad lo que es que la frecuencia electromagnética que tienen los celulares afecta a las células en general. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, puede causar dolor de cabeza usar el celular, o también alteración del sueño, por lo cual es recomendable que cuando uno está durmiendo no lo deje en la mesita de luz tan cerca de la cabeza, porque eso, digamos, produce esa radiofrecuencia electromagnética que afecta. Mira, la manera que uno se da cuenta de esto es que cuando vos estás manejando el auto, y seguramente hoy hay miles de personas que están escuchando el programa y manejando en el auto, primero escuchás la interferencia en la radio y después viene la vibración y cuando suena el teléfono. Claro. Cuando vos tenés esa frecuencia que está tan cerca a los testículos, obviamente la frecuencia hace afectar la movilidad, como vos dijiste recién, baja en un 8%, o también el ADN de las células de los espermatozoides se puede dañar con esa frecuencia, porque básicamente es agarrar electricidad y darle un toque de electricidad, y los espermatozoides se pueden morir, que es lo que se llama la viabilidad. Ajá. Entonces, en estos estudios se demostró que la exposición continua a los espermatozoides lo que hace es que disminuya la motilidad, la movilidad y la calidad, diríamos, que tienen los espermatozoides, siendo una causa nueva que causa riesgo de la infertilidad. Ahora, yo escucho y la verdad me preocupa un poco, porque prácticamente toda la gente que conozco lleva el celular en el bolsillo del pantalón. Por lo menos los hombres que no tienen cartera llevan el celular en el bolsillo del pantalón. ¿Cuál es la exposición de riesgo, digo? Porque me imagino en 20 años vamos a estar todos con este problema. Mira, yo también cuando lo leí me preocupé porque básicamente en Argentina hay 60 millones de líneas móviles y los hombres hacemos esto. Por eso en mi introducción de la columna de hoy en Perfil, diríamos, lo introduzco de esta manera. La exposición, analizaron exposición de 60 minutos hasta 16 horas continuas. Por supuesto que tendrá que ver la composición de cada una de las personas en cuanto a sus células. Hay gente que no va a tener problemas, otros que tienen otro problema de infertilidad puede afectarlo a que esto sea un factor de riesgo mucho mayor. Y como otro tipo de cosas que ocurren y que son tan frecuentes, diríamos, uno por ahí no es consciente de lo que hace todos los días, y por eso me parecía importante comunicar esto para que los hombres, que somos generalmente los que podemos tener tendencia a llevar el celular en el bolsillo, dejemos de hacerlo. ¿Y qué pasa cuando se habla mucho por teléfono? Mirá, cuando yo la verdad hablo, la verdad que tal vez horas por día. Sí, yo también hablo muchísimo por teléfono. Digamos, hay ciertos estudios que dicen que te pueden generar dolor de cabeza esa cantidad de horas que uno está hablando por teléfono. Y también, diríamos, una de las preguntas frecuentes que uno se hace es si esto afectaría, porque el otro lugar donde uno lo lleva es en el bolsillo de la camisa. Entonces, diríamos, si afectaría la frecuencia cardíaca del corazón. El informe que dio la FDA, que es el ente estatal que regula los medicamentos y alimentos en los Estados Unidos, de enero del 2013, expresó que no hay un factor de la frecuencia electromagnética que afecte el funcionamiento de los marcapasos.
Ahora, ellos hacen 2 recomendaciones que son importantes para la gente que tiene implantado un marcapaso. Número 1, dice usar el celular del lado opuesto donde está implantado el marcapaso. Y el número 2 es no llevar el celular en el bolsillo de una camisa ni en el bolsillo de un traje o de un saco en la persona que tiene un marcapaso. Discúlpame, Jorge, vuelvo al comienzo de toda esta historia. El celular, ¿qué es lo qué emana del celular? ¿Qué tipo? Es una frecuencia electromagnética que ronda entre los 800 y 2200 megahertz. ¿Esa frecuencia es constante o es solo cuando llamás? No, es una frecuencia que generalmente tiene una exposición máxima cuando llamás y cuando se genera eso, pero ponete a pensar también que, por ejemplo, las antenas que están en todos lados que tienen frecuencia se ponen en lugares de altura importante porque están totalmente transmitiendo radiofrecuencia y por eso hay lugares en algunos lugares o barrios en algunos lugares del mundo que no quieren tener antenas de celulares que retransmiten la frecuencia por este tipo de casos. O sea, es una frecuencia constante que aumenta cuando el teléfono suena, digamos. Sí, cuando el teléfono suena tenés la frecuencia máxima. También tenés que tener en cuenta que hay una frecuencia que también incluye que los teléfonos hoy celulares, que son los teléfonos smartphones, los inteligentes, vos estás recibiendo también todo el tiempo datos a través de la frecuencia. Y en ese caso también la frecuencia aumentaría, claro. Claro, pero diríamos, sería mayor cuando el teléfono está digamos, a plena utilización. ¿Qué tal, Jorge? Respecto a las mujeres, ¿cómo nos puede afectar el tema de la fertilidad? Yo creo que las mujeres no tienen problema porque en la cartera llevan 1.000.000 de cosas y está el celular ahí también. Digamos, las mujeres no llevan el teléfono generalmente en el bolsillo, por eso está orientado este estudio y este análisis a los hombres. En España, por ejemplo, se prohibieron las antenas y se sabe además que había una relación entre las antenas cerca de los colegios, cerca de los lugares. Pero no se prohibieron las antenas. No, pero hay muchísimas restricciones de dónde se ponen las antenas. Porque entre las cosas que se pensaba era que había una relación entre el incremento de las leucemias infantiles en los colegios donde habían antenas. Ese fue el motivo por el que se sacó. La pregunta es si además del problema que vos estás hablando, que tiene que ver con la fertilidad, ¿no existe la alternativa también de que esto pueda producir cáncer o algún otro tipo de enfermedad? Mirá, yo he leído estudios y eso es sabido que algunos dicen que puede aumentar el riesgo de cáncer en general o el riesgo de cáncer generalmente en el oído, pero diríamos, para poder llegar a una conclusión tan importante como esa o escribir algo de eso, me hubiera gustado tener un tipo de análisis como que me encontré esto con el tema de la infertilidad, que es un tema que salió publicado y diríamos, al ser un metaanálisis en el cual se analizan 23 estudios juntos durante un gran periodo de tiempo, nos hace llevar a conclusiones mucho más contundentes. A veces los estudios son estudios de series cortas o aislados y son difíciles de comprobar y en este caso la información era una información que merece tenerse en cuenta y por eso era que es una cosa que yo también en algún momento lo hago, lo he hecho, entonces por eso me llamó tanto la atención y me pareció importante hablar sobre este tema. Jorge, escuchándote empiezo a pensar también en todas las otras frecuencias a las cuales estamos expuestos. Digo, solo pensar en una casa donde tenés un teléfono, por ahí tenés un módem wifi, eso también obviamente son ondas electromagnéticas que transmite internet, los televisores ahora también tienen internet, de a poco, el microondas, ni hablar, digo, empiezo a pensar y hay un montón de ondas electromagnéticas a nuestro alrededor. ¿Hay algunas que sean tan peligrosas como la del teléfono celular? Mirá, el microondas, diríamos, siempre se habla sobre este tema del microondas y lo que pasa con las radiaciones que toman los alimentos. Mirá, yo siendo genetista, diríamos hoy, estaba también leyendo sobre el tema de los alimentos transgénicos, por ejemplo, cuando está modificado, ¿no? Básicamente el alimento transgénico es cuando tiene un gen de otro organismo y después eso lo consumimos. Bueno, durante varios años se venía diciendo que si había la posibilidad de que ese gen que formaba parte de otro alimento, por ejemplo puede llegar a ser la soja o cualquiera de los otros que consumimos, si pasaba básicamente a nuestro genoma, digamos a la totalidad de nuestros genes. Y hace 2 semanas o una semana salió un estudio específicamente demostrando que hay ciertas alteraciones y transferencia del material genético de los alimentos y es absorbido por el intestino y incorporado por nuestro cuerpo. Hay ciertas condiciones que ocurren en la vida diaria que nosotros hoy nos estamos exponiendo que
que pasan y que uno no se da cuenta. Te doy otro ejemplo de la cual es bastante frecuente. Cuando vos calentás en un microondas, que estamos hablando de este tema, en un tupper de plástico, hoy se sabe que el plástico ese que vos lo calentás en un tupper también se incorpora en el alimento que consumís. Y ese plástico también va al cuerpo que se absorbe. Y eso tiene también consecuencias, y también se ha demostrado que esos plásticos pueden llegar a causar infertilidad, o también se vio que algunos de esos plásticos que forman parte de esos compuestos en las mujeres, como me preguntaron recién, puede llegar a ser un factor de riesgo para el cáncer de mama. Lo ideal sería entonces siempre utilizar recipientes de vidrio. Sí, sí. Estos son estudios que han salido últimamente en los cuales demuestran que cosas de la vida diaria nuestra, que nosotros nos exponemos, que después no podemos entender por qué ocurren algunas cosas. Bueno, hoy hay personas que no se le podía entender cuando se le analizaba sus espermatozoides en un espermograma y no se entendía cuál era el factor de riesgo, y hoy puede llegar a ser que uno de los factores de riesgo que tenía era que estaba usando el celular en el bolsillo durante un tiempo muy prolongado. Entonces está bueno entender este tipo de costumbres que nosotros incorporamos todos los días y cambiarlas para poder, diríamos, estar en un mejor ambiente o vivir mejor o de una manera más normal. Gracias, viejo, por la comunicación. Jorge Dotto, quien hablaba, médico especializado en patología molecular y genética.